por ahí que yo creo que hay que empezar cualquier presentación, incluso antes de decir quién es uno, por dar las gracias a la gente por venir, sobre todo cuando todavía no saben si aquello que van a escuchar es de su interés o no es de su interés. Con lo cual, bueno, y además de un esfuerzo que es muy de agradecer, es un ejercicio de riesgo y de paciencia. Yo soy Carlos, soy representante de producto y el responsable de la formación en Promician. Y la pregunta que yo planteaba cuando a mí Gerardo me invitó a venir aquí a hablar para todos vosotros era aquello de, ¿y si las aulas tuvieran una tablet gigante, qué pasaría? Ese es un poco el título de la ponencia y es un poco en base a lo que yo quiero articular el discurso, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es novedoso o no es novedoso? Habrá quien le parezca que sí, que es totalmente revolucionario, es decir, es verdad, no se me había ocurrido que las aulas, además de tener una pizarra digital o un panel interactivo, podrían tener aquello que decimos una tablet que es muy fácil de usar y que todos sabemos utilizar. ¡Qué fenomenal! Y otros dirán, pues bueno, a lo mejor no es para tanto. Vamos a tirar un poquito de ese hilo, a ver hasta qué punto esto podría o no ser de vuestro interés o del interés general. Mi teoría es que sí. Yo ya, de entrada, antes de seguir adelante con el discurso, respondo a la pregunta, que en principio es retórica, pero yo ya me posiciono. Si las aulas tuvieran una tablet gigante, todo sería efectivamente mejor, más efectivo, la comunicación profesor-alumno sería tanto más eficiente y el alumno aprendería mejor y más rápido. Sí. Pienso yo. Todo lo que voy a decir en cualquier caso es una opinión y, por supuesto, cabe el debate. Es posible que aquí no tengamos hoy tiempo para un turno de preguntas, pero, como ha dicho Gerardo, luego vamos a estar en el stand, donde además de poder ver esta tablet gigante de cerca, si queréis, y jugar con ella, nos podréis preguntar todo lo que se os ocurra. Una ponencia de este tipo, yo creo que siempre tiene que empezar, o al menos a mí me gusta procurar empezar por la pregunta. Pero, de nuevo, es retórica, porque no tenemos tiempo, digo, para hacer debate, pero algunos de los que estáis aquí, me adelanto a la respuesta, pero aún así lo digo, algunos de los que estáis aquí, cualquiera, todos, antes de empezar a utilizar vuestro último dispositivo, tablet, smartphone, me da igual el sistema operativo, antes de empezar a utilizar el último, lo habéis sacado de la caja, os lo compráis, os lo regalan, lo que sea, ¿se ha leído las instrucciones antes de empezar a utilizarlo? No, fenomenal. Era retórica, pero tú has respondido, lo has hecho muy bien. Bueno, pues efectivamente, la pregunta tiene trampa. Para empezar, ni vienen. Pero preguntémonos por qué. Esta es exactamente la idea y esta es la clave. Esa curva de aprendizaje ya la tenemos hecha. Imaginaros entonces lo que sería que en un aula, en lugar de una pizarra digital para la cual inevitablemente hace falta una formación, tuviéramos un dispositivo tipo tablet gigante que estuviera a la vista de todos los alumnos y que tanto profesor como alumnos pudieran utilizar. Vamos a ver. Cuando se habla de nuevas tecnologías, a mí me gusta poner esta foto siempre en las presentaciones porque tiene un poco de retranca. Vamos a ver, tiene que ver con algo que a mí siempre me gusta mencionar. Yo he sido profe muchos años y, por tanto, he estado ahí y sé lo que es esa especie de recelo que produce el que nos ponen un dispositivo nuevo en clase, nadie nos dice cómo se usa o nos dicen cómo se usa, pero yo no tengo tiempo de aprender a utilizarlo y esto es una realidad. Los profesores no tenemos tiempo, ¿cierto, Lo tenemos, pero muy poco, y evidentemente el poco que tenemos, somos celosos con nuestro tiempo libre, como lo es cualquier ciudadano, y no lo queremos invertir en aquello que se dice el reciclaje pedagógico. Cuesta mucho, las cosas como son. Por lo demás, esa falta de tiempo a veces es una excusa que utilizamos para esconder el verdadero motivo por el cual no nos queremos reciclar pedagógicamente, que es el recelo y el miedo que nos producen las nuevas tecnologías a veces. Pensemos en lo siguiente. ¿Cuál fue la primera gran revolución tecnológica y que de alguna manera obligó a un cambio en la metodología? La aparición del lapicero. Estamos hablando de finales, segunda mitad del siglo XIX, yo creo que fue en torno al año 1870 aproximadamente que apareció el lapicero tal cual lo conocemos hoy en día. Hasta ese momento, yo no lo he vivido, vosotros tampoco, pero todos hemos oído hablar, que los alumnos tenían una especie de pizarrín en el cual escribían cosas, las borraban con un trapo, seguían escribiendo cosas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, había una pizarra a la vista del resto de los alumnos, pero de alguna manera el conocimiento quedaba completamente constreñido al aula y no podía salir de ahí. En el momento en el que se inventa el lapicero, se inventan directa o indirectamente los apuntes. Y a partir de ese momento la metodología cambia, porque el profesor ve un mundo de posibilidades que le permiten, entre otras cosas, dar información que los alumnos pueden sacar del aula y, en su caso, repasar en casa y, pues, no sé, hacer deberes, etcétera, etcétera. Es decir, esa fue la primera gran revolución pedagógica o metodológica a propósito de una nueva tecnología. No sé qué pensarían, no sabemos qué pensarían los docentes en aquel momento, si cuando apareció aquello, pues se echaron las manos a la cabeza o se lamentaron de tener que trabajar más a partir de ese momento o no. Pero sea como sea, desde la perspectiva que nos dan los años, en este caso ya 150 años, es decir, no nos parece sino algo positivo. Y yo creo que así es como hay que enfrentarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que está pasando, en definitiva, es para bien. Y además, siempre que pensamos que cualquier cosa en el pasado fue mejor,
Es decir, no nos dejemos engañar por esa especie de falsa nostalgia. En realidad no se aprendía más ni mejor con la tiza, ni tampoco con la veleda, era lo que había. Es decir, pues todos hemos aprendido, pues ya lo sé, por supuesto, pero porque era lo que había, no pasa nada. Es decir, antes de que se inventaran, según que otras cosas, antes de que se inventaran las lavadoras, pues también la gente iba con la ropa limpia y no pasa nada. Era lo que había. ¿Era mejor? No lo sé, ni mejor ni peor. La gente se apañaba, ¿verdad? Es decir, lo mismo ahora. Decir que somos testigos de una transformación es una verdad a medias. Ya lo hemos sido. La transformación ya ha tenido lugar. Lo que pasa es que, efectivamente, la evolución continúa adelante, es algo imparable. Y poco a poco ya cada vez vamos valorando más según qué otro tipo de habilidades. Recordad que hasta hace poco no se hablaba de creatividad, no se hablaba de asertividad, de pensamiento crítico, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Se hablaba de otras cosas, ¿verdad? Se valoraba fundamentalmente la memorística, la habilidad matemática, la destreza manual y según qué otras cosas. Y no estaba mal ni bien, quiero decir, eran los métodos que había. Pero ahora se empieza a hablar de otras cosas. Desde mi punto de vista y como ex docente, creo que para bien. Mirad, a mí esto me parece muy revelador y me gusta enseñarlo en todas las presentaciones que hago. Este es el resultado de una encuesta un poco antigua, entre comillas. Tiene algo menos de 5 años, pero no está obsoleta para nada. Y como digo, resulta muy revelador. Es el resultado de una encuesta que se hizo tanto a un grupo de alumnos grande a nivel europeo, como a toda una serie de directivos. Se les preguntó por las mismas cosas y lo que se trataba era de intentar averiguar cuál era su opinión a propósito de cuáles son aquellas cualidades, aquellas características de personalidad que te parecen más importantes de cara a la formación como individuo y a la inserción en el mercado laboral. Bien. Sorprendente la respuesta, veréis enseguida por qué. Lo primero, tanto alumnos como directivos estaban de acuerdo y además estaban de acuerdo en la misma proporción. Quiero decir, estaban de acuerdo en que lo más importante era según qué, frente a según qué otra cosa, etcétera, etcétera. Y además en una proporción parecida. ¿Cómo es posible? Pero aún más sorprendente es que hasta ahora todas las cosas que se habían considerado de una manera tradicional válidas a nivel de características de personalidad, como el pensamiento analítico, bla, 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 etcétera, etcétera, quedaban en un segundo plano respecto de cosas que hasta hace poco pues quizás eran un poco más una excentricidad o una manía de profesores que pensábamos que eran muy rompedores, ¿verdad? Y curiosamente, la sociedad, es decir, o dos segmentos de la sociedad, en principio tan opuestos, pero definitivamente tan complementarios, están de acuerdo en algo tan esencial. Y yo creo que esto hace pensar. ¿Qué tiene que ver la tecnología educativa en todo esto? Algunos se preguntará. La necesidad del reciclaje pedagógico, la necesidad del reciclaje en todos los sentidos, el reciclaje metodológico, profesional, personal, viene de la evolución. Los tiempos cambian, el signo de los tiempos es otro, entonces evidentemente yo me tengo que adaptar. Como siempre se ha dicho, renovarse o morir es una realidad. La pedagogía, no olvidemos que se refiere tanto a la enseñanza como al aprendizaje. La pedagogía es un hecho que involucra tanto al que está emitiendo el contenido como al que lo está recibiendo. Si el aprendizaje ha cambiado, si la forma de percibir contenidos ha cambiado, como sabemos que ha cambiado, más nos vale que los que emitimos contenidos también, que los que pretendemos enseñar, cambiamos también. Ahora mismo tenemos un tipo de público que es completamente diferente. El alumno de hoy en día es totalmente permeable a otro tipo de estímulos. O nos adaptamos a su lenguaje, o esa conexión que tiene que haber entre el docente y el alumno se va a romper y entonces sí que les vamos a perder y ya no estaremos hablando solo de absentismo laboral, estaremos hablando de cosas muchísimo más graves. Por lo tanto, si el aprendizaje ha evolucionado, la enseñanza también tiene que evolucionar. Si no, no podemos estar hablando de evolución en la pedagogía. Sería una contradicción. Tengamos en cuenta que esto es muy evidente, pero paso rápido por ello, pero bueno, vale la pena. Quiero decir, esto es muy evidente, lo hemos visto muchas veces, pero yo aún así hago hincapié, porque a mí, entre otras cosas, como profesor me enseñaron o aprendí que las obviedades son las primeras que hay que decir. Bueno, y a pesar de que esto ya lo sabemos, no lo demos por hecho, porque si no, es posible que por pasarlo por alto, más de uno se le pueda olvidar. Los alumnos que el año pasado cumplieron la mayoría de edad, esto es, este año cumplen 19 años ya. Cuando nacieron, la web, Internet, de la manera en que lo conocemos, ya llevaba 7 años. Intel Pentium, por poner algunas cosas, podríamos poner muchas más, decir, pero cosas que son suficientemente conocidas y que pueden ser significativas hasta un punto. Es decir, ya llevaba 5 años por ahí aquello que se llamaba Intel Pentium y nacieron, por así decir, el mismo año que todas estas cosas. Esto quiere decir, en definitiva, que es muy obvio, pero vuelvo a decir, las obviedades son las primeras, que hay que decir que estos alumnos
no han conocido un mundo sin estas cosas. Nosotros sí, las hemos visto llegar, en algunos casos nos han fascinado, en otros a lo mejor nos han amedrentado un poco, al final nos hemos tenido que ir haciendo ello. Pero los alumnos directamente no conciben un mundo sin estas cosas, lo cual es, como digo, bastante significativo. Ciertamente hemos ido pasando de un modelo de transmisión de conocimientos y de la clase que llamábamos magistral, aquello de una persona habla para todas mientras las demás callan y escuchan y además trato con el mismo rasero a todos y tengo un sistema de exámenes que tal y cual, que no digo que estuviera mal ni bien, es como nosotros hemos aprendido, pero es lo que había, vuelvo a decir, hemos ido, puesto que el pensamiento también evoluciona, pasando de ese sistema de transmisión de conocimientos unidireccional al intercambio de conocimientos y, en último término, a un modelo que yo creo que para mí es muchísimo más interesante, que es el de las comunidades de conocimiento, en las que además todo el mundo participa o debiera, ya no solamente docentes, alumnos, sino también, por supuesto, padres, etcétera, etcétera, cualquier miembro de la sociedad que se considere medianamente responsable tendría que estar ahí. Bueno, la teoría está clara. En algunos casos los profesores, a pesar de todo, se lamentan porque dicen, fenomenal, esto que me dices está bien, yo lo entiendo, es más, te lo compro, pero no lo estoy consiguiendo. A mí ya me equiparon el aula, han hecho un esfuerzo además conmigo tremendo para que yo aprenda a manejar todas estas cosas, pero a pesar de todo, no lo estoy logrando. ¿Qué sucede? Bien, por ahí también estudios que dicen, algo menos halagüeños que el anterior, que cerca del 22% de la tecnología en los colegios es inefectiva, porque en definitiva, bueno, Andreas Schleicher es el responsable de informe PISA y estas cosas que ya conocéis. Dice, los centros y sistemas educativos por lo general no están preparados para explotar el potencial de la tecnología. ¿Y por qué puede ser esto? Y aquí es donde empezamos a pensar y donde ya entroncamos directamente con aquello que me trae. Es, en lugar de trabajar con dispositivos que pueden ser muy sofisticados, pero para los cuales hace falta formación, pongamos en clase un dispositivo que no es necesario aprender a utilizar, que es decir, que es tan sencillo como enciendo y, sin instrucciones, sin leérmelas, porque además ni vienen, empiezo a utilizarlo. En cuanto a esto, hago un pequeño paréntesis porque me gusta hacerlo también, porque a estas alturas normalmente de la charla siempre hay quien dice, vuelvo a decir, sí, está muy bien todo lo que estás diciendo, me has convencido, pero a pesar de todo yo creo que antes se vivía bien. Dice, tú lo que pasa es que hablas muy rápido y entonces no dejas pensar. Pero es verdad que antes se vivía muy bien y con la tiza también se aprendía así. Y yo vuelvo a decir que sí, si no pasa nada, si no lo voy a negar. Es decir, a mí no me lo vais a oír negar nunca. Vuelvo a decir, antes de que se inventara la lavadora se vivía fenomenal, ¿eh? O sea, es decir, no pasaba nada. Hablábamos también de una sociedad próspera, feliz, sí. No tengo ninguna duda. Y igual que con la lavadora, con todo este tipo de cosas. Se vivía, era lo que había. Yo me voy a permitir una comparación un poco salvaje y aquí es donde podéis empezar a criticar si queréis. Pues para mí todo este tipo de cosas tienen que ver sobre todo con las nuevas tecnologías a propósito de la educación. De la misma manera en que toda una serie de cosas que tenemos sobre todo asociadas al encanto, es que el encanto que tenía aquello, sí, pero bueno, te digo, por el encanto y por la nostalgia no vamos a dejar que las cosas evolucionen, ¿verdad? Y a mí esto me parece, por bonito que sea, que lo es. De hecho, yo soy coleccionista de cosas antiguas, pero por el puro placer de coleccionarlas. Me parece casi ya prácticamente lo mismo que la tiza. Vuelvo a decir, no me estoy metiendo, ¿eh? Yo estoy haciendo ante todo es una opinión, lo he dicho antes de que empezase la charla, pero yo sí creo que de alguna manera todo esto ya nos tendría que hacer pasar páginas. Si llegamos, cierro ese paréntesis porque, como digo, siempre me gusta hacerlo y ahora ya sí me centro en la tablet gigante. ¿Qué nuevas ventajas podría traer entonces este sistema respecto de las pizarras digitales como las hemos conocido hasta ahora? No hay doble clic, no hay clic derecho, no hay necesidad de formación, esto es lo interesante, la curva de aprendizaje ya está hecha. Facilidad para conectar, velocidad y fluidez, etcétera, etcétera. Hablo de una tablet gigante. Si fuera una tablet normal, pondría además portabilidad. ¿Vale? Esto es un sistema tablet respecto de, o comparativamente, con lo que puede ser un portátil, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo va en gustos, pero en principio yo creo que todos son ventajas y estoy hablando del contexto del aula. Además, por supuesto, pasaríamos, quiero pensar, que es decir, de un uso de la tecnología satisfactorio en el que, bueno, hay un docente que de alguna manera sí está adscrito a las nuevas tecnologías, no le dan miedo, las utiliza, a un uso no solamente satisfactorio, sino totalmente óptimo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué creo yo? Por versatilidad, por portabilidad en algunos de los casos, aquí ya no estaríamos hablando de la gigante, estaríamos hablando de la individual, si se tratara de alumnos que tienen su propio dispositivo, y sobre todo por una palabra clave, que es la que al final yo creo que de alguna manera resume todas las posibles virtudes del hecho de tener una tablet gigante en clase, que son
las aplicaciones. Las aplicaciones son programas que todos conocemos, cortos, muy fáciles de buscar y encontrar, descargar, instalar y empezar a utilizar. No son sofisticados y en la mayor parte de los casos son gratuitos. Se calcula que, no recuerdo exactamente el número, pero es un número muy grande. Tengo un documento con el que estaba trabajando hace algunos días, pero no recuerdo exactamente ahora mismo el número, pero bueno, muy grande. Es decir, todo el número de apps que hay desarrolladas, y juntamos todas las app stores que hay, todos los posibles gestores de descargas, ¿qué número de apps hay en el mercado ahora mismo? A fecha de hoy, tremendo, millones. Pero sobre todo, y mucho más importante, es la segunda cifra, que también estaba en este documento. Y de esa sí me acuerdo. Cerca del 17, algo más del 16% de todas esas aplicaciones tienen un uso pedagógico o educativo. Esto es tremendo. Es decir, pone a nuestro alcance miles y miles de aplicaciones muy sencillas, muy cómodas de utilizar y que en los más de los casos son gratuitas. Bien, con eso no quiero decir que todas sean... hay muchas que están categorizadas como para uso educativo y luego a lo mejor pues, la utilidad que tienen es opinable. Bien, pero siguen quedando unos cuantos miles. No sé si a estas alturas ya os puedo poner algún ejemplo. Bueno, vamos a repasar esto rápido. Es decir, una tablet permite un alto grado de personalización, organización y, en último término, aquí las animaciones que me están suponiendo un pequeño lastre, accesibilidad. Vamos a ver. Yo tengo esta forma de explicarlo, porque creo que es bastante gráfica. Y es aquello de llevarse de tapas al cerebro. Quiero decir, en lugar de atragantarle, ¿sabes? Darle pequeños bocaditos de conocimiento que por una parte nos permiten degustar muchísimo mejor, disfrutar el doble y que además son triplemente digestivos. Entonces, las aplicaciones de alguna forma lo que permiten es eso. Quiero decir, hay software muy bueno, tanto para uso profesional como para uso educativo. En muchos de los casos es un software muy complejo, muy sofisticado y que requiere, por desgracia, de una formación que no tenemos tiempo de podernos permitir. Pero, vuelvo a decir, las aplicaciones, por aquello de que son muy sencillas, tanto de encontrar como de instalar, como de empezar a utilizar, permiten, además de por tamaño, etcétera, etcétera, por la versatilidad que ofrecen, el que empecemos a utilizarlas desde el momento cero y sin necesidad de formación. Bueno, yo cogí... No de forma arbitraria, sino con toda la intención, las imágenes de dos aplicaciones que yo uso con frecuencia en las presentaciones mías. Hoy no sé si hay tiempo de que os enseñe alguna de ellas, pero para que vierais incluso cómo dentro de un mismo tema hay una gran versatilidad en función del público objetivo al que va dirigida esa app. En el caso concreto de la anatomía, tenemos una aplicación muy sencilla para partes del cuerpo humano, para alumnos de infantil o primer ciclo de primaria, como tenemos, en último término, y pasando por muchos grados, por supuesto, una aplicación de anatomía sofisticadísima, en alta definición y que me permite ver pues, desde músculos, sistema circulatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin salirnos de lo que son aplicaciones gratuitas. Luego, si puedo, como digo, ponemos algún pequeño ejemplo. Todas las aplicaciones tienen en común, además, el que hacen foco en habilidades muy concretas. Nosotros podríamos aprovechar todas aquellas nuevas habilidades de las que hablábamos hace un momento, y de las que ya se empieza por fin a hablar, es decir, ya que dejamos de lado la memorística, la habilidad matemática y todo ese tipo de cosas, y empezamos a centrarnos en lo que definitivamente, o al menos desde mi punto de vista, verdaderamente importa, y para ello utilizamos las apps como herramientas para hacer foco en todas y cada una de esas distintas habilidades que queremos potenciar. Gamificación importante el concepto, cada vez es más fina y más difusa, hasta que llegue un momento en que sea inexistente la línea que separa el aprendizaje del juego. Esto es ideal. Yo lo quiero pensar. Un sistema de este tipo, tablet, lo permite. Y en último término es una solución consecuente con el signo de los tiempos. Vamos a ver. Salgo de la presentación. Ahí tendríais lo que sería un fondo de pantalla o la pantalla principal de una tablet cualquiera. Sí, es verdad que tiene una configuración un poco peculiar. Dices, hombre, pues la mía no es así. Bueno, ya lo sé, no pasa nada. Es decir, pero hasta eso se puede personalizar, porque ese sería el primer paso, sería lo más importante y lo primero que hay que decir. Permite, vuelvo a decir, un alto grado de personalización, igual que permite pues aquello del poner varios usuarios, distintas cuentas, protegerlas con contraseñas y todo aquello que se quiera. De forma que cada docente puede tener su configuración, su acceso, sus aplicaciones, el acceso directo a aquellas que utiliza con más frecuencia, etcétera, etcétera. Personalizar esto es muy sencillo, como lo sería la tablet o el teléfono de cualquiera de vosotros. Por otra parte, no vamos a hacer el experimento porque no tenemos mucho tiempo, eso es parte de aquello por lo que estoy hablando tan rápido. Aunque ahora miro el reloj y digo, bueno, tengo tiempo, relájate, pero
Bueno, ya he empezado a hacerlo rápido, ya sigo. Si sacáramos todos nuestros teléfonos... Sacadlo, vamos a hacerlo. Bien. Simplemente... es una chorrada, pero a mí me gusta hacerlo. Y lo desbloqueáis. Simplemente. Fijaros en lo que tenéis en la pantalla principal y comparado un poco con el que tenéis al lado, y con el que tenéis detrás, etcétera, etcétera. No hay dos iguales. ¿Cierto que no? Complicado que lo fueran, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea de la personalización y esa es la idea de dar un dispositivo como estos, es decir, que tanto alumnos como profesores puedan utilizar a la vista de los demás. La personalización es la clave y además el hecho de que no haga falta saber utilizar, es decir, que no haga falta aprender a utilizarlo. De hecho, si yo quiero, cualquiera se imagina que yo aquí tengo bastantes más cosas instaladas que las que hay aquí, ¿no? Y no son pocas las que hay aquí. De hecho, yo ya hasta me hago carpetas y en cada una de ellas ya voy metiendo aplicaciones porque si no llega un momento que aquí no cabe, ¿no? Este círculo se hace muy grande y no caben. Pero cualquiera se imagina que todavía hay más cosas instaladas. Aquí en distintos menús pues tengo más cosas instaladas. ¿Cómo hago entonces para añadir un acceso directo? Bueno, pues dejo aquí el dedo pulsado y enseguida me aparece aquí un menú que me dice que pongo aquí una aplicación, esta mismo, y aparece ahí. ¿La quiero eliminar? Bueno, pues dejo aquí el dedo pulsado y la quito. Y dices, hombre, tampoco te pases, quiero decir que yo saco la tablet de la caja y es verdad que no me tengo que leer las instrucciones, pero no voy a saber esto de primeras. No lo vas a saber de primeras. Pero ¿cuánto tiempo vas a tardar en averiguarlo? Muy poco. Y vuelvo a poner como ejemplo vuestros propios dispositivos personales. Así es como lo hacíamos. Y así es como aprendimos. ¿Y cuánto tiempo nos llevó? Yo a menudo criticaba esto como ex profesor, me sentía con derecho moral a hacerlo y cuando yo iba en su momento a los centros educativos y les hablaba de software y de toda una serie de cosas que había y me decían, joder, esto me va a llevar mucho tiempo aprender a utilizarlo y es que estas tecnologías, y yo decía, sí, y verdad que cuando te has comprado el último teléfono y la última tablet te has estado ahí unas cuantas horas hasta que has aprendido a utilizarlo y nadie te ha tenido que decir que invertirás tiempo en ello y no te ha dado ninguna pereza. Ah, pues no. Bien, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que precisamente de ese discurso y de decir eso, ¡pim!, se nos encendió la bombilla y dijimos, espera, hagámoslo entonces así. Es decir, traigamos este tipo de sistemas operativos a clase para que la gente no necesite prepararse y no necesite formación, sino que sea tan sencillo como abrir esto, encenderlo, entrar en un gestor de descargas, que puede ser este o puede ser cualquier otro, todos conocemos uno, empecemos a buscar las aplicaciones que creemos que vamos a utilizar en el aula con más frecuencia, las descarguemos, las instalemos y empecemos a utilizarlas. Es así de simple. Y, por supuesto, el abanico es amplio. Antes se hablaba de miles, no sé cuántos miles, pero deben ser unos cuantos. Es decir, pues el 16 o el 17% de algunos millones, pues no sé cuántas son. Vosotros que sabéis más que yo de matemáticas, pues probablemente ya tenéis una respuesta. Y tenéis desde lo más simple y desde aplicaciones que puedan ser simplemente trabajan ciertos aspectos de la coordinación, ojo-mano, etcétera, etcétera, y que para determinado momento del desarrollo cognitivo de un alumno pueden ser estupendas y a nosotros nos parecen una chorrada, pero el alumno está encantado y feliz. Y desde luego son muy útiles, hasta cosas mucho más sofisticadas. Esta es una aplicación bastante popular, voy a decir, no sé si lo buena o mala o completa que me parece, no lo sé, porque no la he utilizado, pero sí la he descargado porque es, vuelvo a decir, por el hecho de que es popular y es conocida y a todo el mundo le suena más o menos, pues me gusta poner el ejemplo, ¿no? Es decir, sería fácil trabajar con una aplicación de este tipo para una clase de idiomas, ¿no? Aquí me hacen una pregunta de inglés básico, yo contesto lo que creo que es, hago así, y en un momento determinado, cuando le doy a calificar, pues me dice que no. Ah, vale, fenomenal. No pasa nada, salgo de aquí, abro otra aplicación. Y todos son ejemplos, vuelvo a decir, y lo que me interesaba, a donde me interesaba llegar era que hay desde las aplicaciones más simples hasta las cosas más sofisticadas. Y por supuesto para todos los ciclos de formación. Ahí hay una... Bueno, no os hago perder el tiempo porque esto da para mucho. Ahí hay una que a mí me gusta particularmente y quizá vosotros conocéis, yo no conocía hasta hace más o menos poco, que te permite cualquier operación matemática que se te ocurra en ese momento, la que sea, es decir, al momento te la transcribe a texto tipográfico y luego te da respuesta al momento. Muy interesante. Y sin salirnos de lo que son aplicaciones gratuitas. No voy a hablar de ninguna aplicación de pago, ni de ninguna en la que tengas que aguantar publicidad, etcétera, etcétera. Si alguien tiene curiosidad por saber sobre todo este tipo de cosas que os voy a enseñar ahora, luego estamos en el stand y tenemos el día para vosotros, Pero con esto lo que quería era un poco subrayar y justificar
mi opinión, la que daba al principio de la charla, que decía, yo me posiciono, yo soy de la opinión de que si las aulas tuvieran una tablet gigante, todo sería de alguna forma más sencillo, más cómodo. Creo que sí. Bueno, por supuesto, herramientas del Office existen para un sistema operativo de este tipo, por si queremos manejar otro tipo de programas. La propia presentación que yo os estaba haciendo hace un rato era una presentación en PowerPoint, es decir, no hay ninguna razón por la cual no puedo utilizarla dentro de este sistema tablet. Vamos a abrir esta. Necesitamos internet, pero creo que tenemos internet. Esta es una aplicación de anatomía de la que antes os mencionaba y sirve para que veáis lo que os decía, cómo desde la más simple, que puede ser simplemente un pequeño dibujo del cuerpo humano para que alumnos de infantil y primaria pues vayan haciendo clic sobre las partes del cuerpo humano y salta un pequeño audio que dice qué parte del cuerpo es decir, muy sencilla, muy útil, pero muy sencilla, hasta cosas que pueden ser un poco más sofisticadas, ¿no? Como son estas de aquí. Y seguimos dentro de las aplicaciones gratuitas, ¿eh? No me salgo de ahí. Pero daros cuenta, por si no la conocíais, yo tampoco la conocía hace poco, a lo mejor estoy enseñándoos cosas que ya os suenan, pero a mí me encanta, desde luego. Fijaros el interés que tiene esto para una clase de anatomía, ¿no? Y ya no estamos hablando de aquella aplicación tan sencilla, sino de una que es bastante más elaborada. Tiene sus limitaciones, como es lógico, es decir, son sistemas operativos que funcionan en base a las apps. Las apps, vuelvo a decir, hago una comparativa entre los programas de ordenadores de sobremesa y las apps que hay en gestores de descargas de este tipo. Normalmente van mucho más focalizadas y están pensadas, insisto, para que se puedan encontrar, descargar, instalar y empezar a utilizar muy rápido. Son efectivamente muy completas, per se, pero bueno, no le podemos exigir lo mismo que le exigimos, pues a lo mejor a un Photoshop, a AutoCAD, etcétera, etcétera. Que tienen versiones también para tablet, pero son evidentemente versiones que traen muchísimas menos funcionalidades. Pero es que no son comparables, es decir, las otras aplicaciones son para un uso profesional y estas son aplicaciones que cualquiera de los que estamos aquí podría utilizar desde el primer momento y sin instrucciones. Esta es fundamentalmente la idea. No sé si al lugar a haceros más, a enseñaros más, porque ya sería un poco pues lo que ya sabéis, ¿no? Es decir, una aplicación como Google Earth, por ejemplo, en el contexto de clase, podría ser muy útil. Y más teniendo en cuenta que por encima de cada una de estas cosas yo, por supuesto, puedo hacer anotaciones, es decir, en un momento determinado. Guardar esta imagen y luego ir a esa galería para compartir las imágenes con los dispositivos de los alumnos, con cuentas en la nube, con pin, 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 suma y sigue. A partir de aquí todo son ventajas. ¿Qué tiene, por lo demás, de particular esta tablet en concreto? ¿Qué desarrollos y qué cosas tiene que ya lo separan un poquito de la que puede ser la nuestra doméstica? Bueno, esa sería una de las funcionalidades. La otra sería el que en todo momento tengo acceso a una pizarra en blanco. Inmediato, además. Será una pizarra con muchas opciones, con pocas opciones, pero cubre una necesidad fundamental, que es aquella de él, en un momento determinado y durante el transcurso de una lección, surge con frecuencia, eventualmente, la necesidad de hacer una anotación. ¡Pum! Lo tengo de primeras aquí. No hace falta que yo cierre la aplicación que estoy utilizando, ni que abra otra nueva, ni que abra una de las que hay en segundo plano, sino que tengo un botón de acceso directo. Este también es un desarrollo que yo creo que puede ser del interés general en lo que a profesores se refiere. Tengo otro y me interesa particularmente porque me permite duplicar dispositivos. Me permite que los dispositivos de cualquiera de los que estáis aquí se puedan mostrar en la pantalla. Es decir, lo que tú tienes en tu teléfono o en tu tablet, yo lo podría estar viendo aquí y tú podrías estarla manejando en tiempo real. Yo veo esos cambios. Como vamos a hacer el ejemplo que siempre hacemos con el teléfono de Pablo. Con solamente un clic, yo veo todo lo que está sucediendo en su dispositivo. Y, por supuesto, en todo momento me puedo permitir, si quiero, también hacer aquí determinadas anotaciones, guardar esa imagen, luego compartirla, etcétera, etcétera. Para que os hagáis, además, una idea de la velocidad de refresco, y eso que ahora estamos funcionando con su 4G, que bueno, podría por esto ir un poquito, a lo mejor, más despacio, pero aún así no está mal. No sé si esto me sirve, como os decía antes, para que en un momento determinado
Vamos a ver. Quédate con este dato, ¿vale? Luego te explico porque en una reacción que me has hecho me habías puesto las fechas mal. Vamos a hacer una cosa, voy a guardar esta imagen, ¿de acuerdo? Lo dejo en una galería, luego te la envío y corregimos el tema tal. Mientras tanto, ábreme otra cosa que sé, o abre el Google Earth. En lugar de abrirlo yo aquí, dejo que sea el alumno el que lo hace, el alumno el que va navegando, el alumno el que, de una forma inducida, por supuesto, pero de alguna forma ya le involucro, ¿de acuerdo?, en el proceso pedagógico y consigo de esa manera que el alumno esté muchísimo más motivado. Cuando pueda ser, incluso, pues eso, la cámara, como estáis viendo ahora mismo, que con las mismas puedo aprovechar para, en un momento determinado, congelar la imagen y hacer el siguiente y tal, no sé cuántos. Mira, aquí está, y por aquí detrás está mi otro compañero que decía que no iba a venir, pero luego vino, por ejemplo. ¿Vale? Guardo la imagen, etcétera, etcétera. Bueno, esta aplicación permite duplicar dispositivos de todos los sistemas operativos, todo tipo de aparatos, no hace falta que sea un móvil, puede ser una tablet, puede ser un sobremesa, puede ser un portátil, ningún problema. Y, vuelvo a decir, es compatible con todos los sistemas operativos, da igual si es iOS, OS X, Windows, por supuesto, sin problema, Android también, y con muchísima facilidad. Ese sería otro de los desarrollos nuestros, aquí ya sí hablo de Promethean, que vienen como aplicación preinstalada ya dentro de lo que es esta tablet gigante. Bueno, creo que tengo alguna pequeña conclusión por aquí. Voy a volver a la presentación. ¿Por dónde andas? Aquí. Pim. Bueno, pues hay muchas cosas abiertas en segundo plano y no me estaba dejando. Pero bueno, vemos algunos ejemplos. Estamos ya de alguna manera en la recta final de la presentación. Aprendizaje en pequeños bocados, decía antes, aquello de llevarse etapas al cerebro. Me parece bien como conclusión, quiero decir, tanto más variado, tanto más agradecido en un momento determinado y tanto más digerible. En definitiva, no hay nada nuevo salvo el enfoque. ¿De qué se trata, en definitiva? De hacer que el alumno se involucre y que el alumno interactúe. La interacción no es un desarrollo de Promethean, es decir, ¿qué más quisiéramos nosotros? La interacción existe desde el momento en que una persona habla y otra escucha y yo hago una pregunta y el que cree que sabe la respuesta levanta la mano, yo le paso la palabra y él dice, sí, venga, pues sal aquí. Y había una pizarra de tiza, yo le daba la tiza y este alumno pues dibujaba lo que fuera y tal. Estamos interactuando. Y fuera del aula también. Interactuar es tan sencillo como saludo a alguien, le doy la mano, escucha. De muchísimas maneras interactúa. ¿Qué es lo que permiten las tecnologías o qué es lo que permite la nueva tecnología educativa? Que llevas esa interacción 2, 3, 7 pasos más allá. Que pensamos que puede ser en definitiva bastante útil. Por lo tanto, vuelvo a decir, no hay nada nuevo, simplemente el enfoque. Es una, iba a decir necesidad, no sé si es la palabra, pero creo que sí, de utilizar todo este tipo de desarrollos para el bien de la transmisión de conocimientos. Si yo tuviera que resumir en una sola frase, aunque parecerá que no tiene nada que ver con lo que he dicho antes, pero solo por la importancia que tiene, merece la pena ponerla. Es decir, todo lo dicho anteriormente, me quedaría con esta de Gandhi que dice, vive como si fueras a morir mañana. Bien, esto intentamos, sobre todo cuando nos acordamos de ello, ¿verdad? Pero y sobre todo aprende como si fueras a vivir siempre. Es decir, no lo dejes. Aquello de, no, yo es que ya a mí ya me pilla muy mayor. No, error. Además, de hace poco la neurociencia confirma que se puede aprender hasta el último momento, que aquello que se decía que a partir de cierto momento de la vida ya no absorbemos nuevos conocimientos o lo hacemos muy despacio, no es cierto. Ya lo dicen los científicos, con lo cual ha de ser verdad. Y, en definitiva, merece la pena, por supuesto, con lo cual yo animo a cualquiera a que, a propósito de las tablets gigantes o de cualquier otro tipo de dispositivo, no se rindan, tanto si sois docentes como si os dedicáis a cualquier otra cosa, porque yo creo que vale la pena. Bien, el último ratito, porque todavía lo tengo, y qué fenomenal, porque he tenido tiempo de dar todos mis contenidos sin perjudicar al siguiente ponente, yo quería muy rápidamente hablaros de esta otra. Voy a cerrar aquí. Bien. Hablaros de ClassFlow, solamente hablaros, aunque fuera. Porque es otra herramienta que de alguna manera es complementaria a esto que estamos hablando. Tiene que ver con el uso y el aprovechamiento y la optimización de las nuevas tecnologías. Se trata de una plataforma para la creación y la impartición de lecciones interactivas, gratuita y en la nube, en la que la interacción se produce a través del dispositivo de los propios alumnos. ClassFlow tiene tanto más sentido cuando hablamos de un entorno de conectividad en el que todos los alumnos disponen de un dispositivo que puede ser una tablet,
Puede ser un sobremesa, un portátil, un smartphone sin problemas. Smartphone, por ser más pequeño, siempre va a costar un poquito más. No está optimizado, pero se puede manejar también. Y, en definitiva, de lo que trata, no importa si no carga o no. Es decir, estamos un poco limitados de Internet, pero esto no nos lo vais a tener en cuenta porque no es un... Bueno, cosas que a veces surgen y vosotros sabéis. Me conformo con que sepáis un poco de qué va la plataforma y curioséis con ella, porque de verdad que todos son sorpresas agradables a propósito de ello. Y, por supuesto, yo voy a estar ahí para que luego hablemos un poco más en el stand si queréis, hagamos una pequeña demo si procede, etcétera, etcétera. Classflow va a permitir que el docente almacene todos sus contenidos pedagógicos en la nube, en una cuenta que tiene ahí creada, vuelvo a decir, de forma gratuita, acceda a ellos en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, simplemente teniendo una conexión a Internet. De nuevo, compatible con todos los tipos de dispositivos, todos los sistemas operativos y todos los navegadores. Es decir, puedo entrar en Classflow desde Chrome, Safari, Explorer, y no importa si estoy usando un Chromebook, o estoy utilizando un Mac, un Windows o un Android en este caso. Una vez accedo a mi cuenta, puedo empezar a, lo primero, modificar mis contenidos, crear otros nuevos y, en su caso, si estoy impartiendo una lección, compartir contenidos con los alumnos. Puedo mostrar un contenido determinado en la pantalla, elegir qué alumnos reciben ese contenido o reciben otro, pedir a los alumnos que interactúen con ese contenido y gestionar el feedback que los alumnos me devuelven para saber, en términos porcentuales, cuántos alumnos han respondido adecuadamente o simplemente a nivel individual, quién ha respondido qué y en cuánto tiempo, cuándo lo ha hecho. También es importante, si lo quiero utilizar para asignación de tareas, no solamente querré saber quién ha respondido qué, en cuánto tiempo, sino cuándo lo ha hecho. Puede ser útil, información para el profesor que puede ser útil en un momento determinado. Eso, en definitiva, es Classflow puesto en muy poquitas palabras, porque vuelvo a decir, es una plataforma muy completa. Seguro que de lo que yo estoy diciendo os vienen a la mente muchas otras cosas. Sí, me suena que no sé cuál puede hacer lo mismo y me suena que tal. Bien, sí, bien, touché. Hay diferencias, sin embargo. Luego os explico un poquito más despacio. Bueno, tenemos, contra todo pronóstico, es decir, me he empeñado en correr y al final sobran 5 minutitos, lo cual es bueno. Y quizás haya alguna pregunta, lo vamos a emplear en eso. ¿Dudas, curiosidad a propósito de algo que he dicho? Incluso discrepancias, no pasa nada. Decir, yo tengo una opinión contraria. Bien estará. Buenos días. Ante nada, agradecerte por la presentación. Hablas muy deprisa, igual hay alguna cosita que igual no me ha quedado clara y por eso quería aprovechar. Cuando hablas de esta tableta, macrotableta y tal, ¿qué sistema operativo? Es un sistema operativo propietario, entiendo yo. Entonces, las aplicaciones, ¿quién las crea? ¿Cómo va este tema? Esto es lo que no me queda muy claro. Tienes razón y probablemente por hablar rápido y por este empeño me he dejado muchos contenidos fuera, tan importantes y tan obvios, ¿no? Es un Android 5.1, ¿bien? Tan sencillo como eso. Es un Android 5.1, Lollipop, que llaman, muy interesante además porque es actualizable, como lo es cualquier otro dispositivo vuestro, cualquier teléfono o cualquier tablet. Quiero decir, periódicamente te encuentras con una actualización de estas que te dicen, hay disponible una nueva versión, ¿desea descargarla tal? Se descarga y no hay problemas, gratuito también. Esto normalmente viene con mejoras, correcciones de errores, mejoras en la estabilidad y, en su caso, ampliación de determinadas funcionalidades. Por ejemplo, antes estábamos viendo la aplicación esta ActiveCast, que se llama, que sí es un desarrollo nuestro para Android, y hemos hecho lo de la duplicación de dispositivos y Pablo me ha echado una mano aquí enseñando lo que había en su iPhone. Bueno, lo podríamos hacer con 4 dispositivos a la vez. Hasta esta versión solo se podía hacer con una. En la nueva actualización ya se permiten 2. Y yo tengo aquí una versión que estoy probando, pero que doy fe de que es totalmente estable. Nos la han dado aquí a unos cuantos privilegiados para que probemos y constatemos que efectivamente todo va bien, y una vez se recabe todo ese feedback por parte de los que lo estamos probando, pues se preparará la nueva versión y ya se lanzará para 4. Es decir, eso es solamente un ejemplo de lo que cabe esperar de un sistema operativo como es este, tan abierto y tan actualizable. Abierto sería la última cosa que me interesaría decir. A Promethean no le interesa restringir el uso de ninguno de sus dispositivos. No le dice a nadie qué es lo que debe utilizar. Esto es para mal y para bien. Pero nosotros pensamos que la parte de bien es más grande y pesa más. Se puede, técnicamente hablando, instalar lo que se quiera. Es lo mismo que vuestras tablets. Viene abierto, viene ilimitado. Dentro de esto, pues se puede, por supuesto, restringir el uso, aplicar contraseñas, etcétera, etcétera. Se puede gestionar mediante MDM y se pueden hacer un montón de cosas. Cualquier cosa que tú pudieras hacer con una tablet 5.1, Android, puedes hacer
con esta tablet gigante nuestra. ¿Más preguntas? ¿Perdón? El teclado, como en todas las tablets, teclado en pantalla, a no ser que el dispositivo lo permite. En este caso tienes una entrada USB para que puedes conectar otro teclado inalámbrico. Yo lo hago porque para introducción de datos siempre es muchísimo más cómodo. A ver si. Y eso que yo uso un teclado que es más o menos pequeño, que me descargué yo, porque es de estos de swipe y tal, no sé cuántos, cuyo periodo de prueba ha caducado, por tanto no puedo seguirlos, pero sí puedo, ¿vale? Pero el que viene en Android por defecto ya sabes que es un teclado que ocupa toda la pantalla, es muy incómodo, por tanto, porque en una tablet es estupendo y en un teléfono también, pero claro, aquí queda exagerado, ¿verdad? Entonces, puedes utilizar cualquier otro tipo de teclado en pantalla, entras en el gestor de descargas, buscas teclados si hay cantidad, o lo cual para mí en el contexto de un aula sería muchísimo más cómodo utilizar un teclado USB que para introducción de datos y sobre todo contraseñas, etcétera, etcétera, pues no te gusta tener que estar tocando la pantalla. ¿Te he respondido? Sí, está totalmente contemplado, pero te digo dónde está la solución. Os transmito la duda, porque si no lo habéis oído, él pregunta, con muy buen criterio además, ¿qué sucede cuando ese sistema operativo, en este caso concreto, un Android 5.1, se queda obsoleto? Porque antes o después va a suceder que no admite más actualizaciones o que determinadas aplicaciones empiezan a no ser compatibles y nos pasa como con nuestros teléfonos y con nuestras tablets. Discurren X años y a partir de ese momento ya uno tiene que plantearse o una sustitución del hardware o resignarse a no utilizar según qué nuevas aplicaciones o actualizaciones, ¿cierto? Bueno, efectivamente está contemplado. Promethean, muy consciente de ello, da esta solución tablet gigante y en concreto la parte del Android es una cosa que hay aquí que te voy a enseñar. Esta cajita gris, que tenemos conectadas aquí unas cuantas cosas, eso es el Android. Sin teclado, ni ratón, ni monitor. Es externo. Es decir, es una solución integrada al panel, pero no embebida. Esto tiene dos grandes ventajas. Lo primero, cuando yo hablo de tablet gigante me encanta, de eso iba el discurso, me gusta verlo de esa manera. Técnicamente hablando no es una tablet, es un panel y no depende solo del Android. Quiero decir, no es el Android y nada más, no es el Android y cualquier otra cosa que tú le quieras poner. Quiero decir, yo conmuto fuentes de entrada, busco otra fuente de entrada y tengo conectado otro sistema operativo, un PC, un Windows, o sea, que un Windows, un Mac o lo que sea, otro Android si quiero. Hay OPS incluso, o sea, que decir, el panel como pieza hardware es muchísimo más potente que todo eso. Lo que pasa es que yo no quería tanto que fuera una presentación de producto, que casi lo ha terminado siendo, pero yo quería que fuera o darle una componente mucho más pedagógica y por ahí aquello de la tablet gigante. Pero bueno, contestando a lo que me decías, el hecho de que sea una solución integrada pero no embebida, permite que en un momento determinado tú puedas sustituir eso por un precio que además se calcula testimonial. Yo no lo sé, por tanto no voy a decir, pero evidentemente esa caja en conciencia no se puede... no se podrá cobrar mucho. Llegará un momento en que efectivamente habrá que reemplazarla por otra más moderna. Pero no costará ni muchísimo menos, ni de lejos, lo que te cuesta ahora mismo sustituir un teléfono o una tablet. La inversión fuerte ya está hecha y nosotros tenemos plena confianza en que este hardware, de hecho estamos estimando en 60.000 horas de uso la vida útil de este dispositivo. 60.000 horas es un montón. Y son cerca de 13 años encendido constantemente. Entonces la idea es que este hardware que da para muchísimo lo puedas seguir utilizando y estar siempre a la última por un coste bajo. Efectivamente esto estaba contemplado y por ese mismo motivo no se nos ocurre darlo como embebido dentro, porque entonces efectivamente ¿qué hacemos? Llegará un momento en que el sistema operativo no me valdrá y entonces sí, tendré un panel que es estupendo, pero estaba contemplado. Es muy buena pregunta y no sé si te he respondido. No sé si tenemos tiempo, no tenemos tiempo, estamos fuera de tiempo. Yo os atiendo y por supuesto mis compañeros también en el stand donde nos quedemos con nuestra tablet gigante para todo lo que queréis preguntar en adelante. Muchísimas gracias.